Emisor Podcasting. Me acuerdo cuando el tío Ramón llegó asustado a la casa de mis papás en Ancud, en la isla grande de Chiloé. Él acababa de comprarse una casita de campo cerca de Kemchi y estaba llevando sus cosas de a poco, mientras se conseguía, por medio de amigos, camiones o camionetas para transportar muebles y camas. Entretanto, la tía y mis primos se quedaban con nosotros. Estábamos un poco amontonados, pero era divertido. Era bueno tener a los primos cerca, ya que aunque Kemchi quedaba 20 minutos de Ancud, nos íbamos a ver menos luego de que se mudaran. Con suerte solo los fines de semana. Mis primos no querían irse de Ancud, pero a los tíos nunca les gustó la ciudad. Querían el campo, un lugar cerca de los bosques, fuera del ruido. Todo marchaba bien hasta el día en que el tío llegó espantado. Estábamos tomando once a las 5 de la tarde. Mi mamá preparó sopaipillas y quedaban chicharrones de cerdo, así que nos íbamos a dar un banquete. Afuera llovía como solo llueve en mayo. Cortinas de agua caían desde las nubes como si los ángeles tuvieran pena y lloraran todos al mismo tiempo. ¿Qué te pasa, Ramón, que no has hablado nada desde que llegaste de Kemchi?, le preguntó mi papá mientras se ocupaba de repartir agua caliente en los tazones. Nada, dijo mi tío. Luego guardó un rato de silencio. O sea, sí, una tontera. Anoche. ¿Qué tontera, mijo?, habló desde su rincón, junto a la cocina de leña, la bisabuela Ana, que casi tenía 100 años y sabía más que nadie en toda la isla. O al menos eso creíamos sus bisnietos. Nada, mamita Ana, nada, dudó el tío Ramón. En Kemchi pasan bastantes cosas, insistió mi bisabuela. Mamita, interrumpió mi madre, están los niños, no hay que asustarlos. Los niños están grandes, es justo que sepan de estas cosas. Ni yo ni mis primos respondimos. Vi algo raro estas noches que estuve en Kemchi. Se decidió a hablar el tío Ramón. Todas las noches se paseaba cerca de la casa una sombra negra y grande como un perro, pero más larga. Les pregunté a los vecinos, pero nadie tenía un perro de esas dimensiones. No hacía ruido, no molestaba, solo se paseaba y miraba para la casa. Lo sé porque sus ojos brillaban. Dejé pasar la noche del viernes y la del sábado. Pero ayer domingo me animé y salí. ¿Y lo encontraste?, le pregunté yo. Sí, tomé una linterna y fui a espantarlo. Pero no era un perro. Era un gato enorme y negro, del porte de un león, de un puma, entero negro. Me quedó viendo, luego levantó la cabeza 2 veces como si me saludara y de un salto se perdió en el bosque. Quedé muerto de miedo. Luego, más tarde, durante la madrugada, alguien estuvo talando árboles hasta que salió el sol. Se escuchaban ruidos de hachas y no dormí nada. Es un brujo, pues, contestó la bisabuela Ana. Un brujo que te fue a dar la bienvenida a Kemchi. Te dije que escogieras otra parte de la isla, esa zona de brujos, de malos, de hechiceros. Te quería conocer, saber quién eres y cuánta riqueza posees para luego usar tus bienes en tu contra, sacarte dinero. Siempre es igual. Un brujo chilote deja su piel y se convierte en una bestia negra y grande, a veces en pájaros inmensos, otras en perros y en contadas ocasiones en gatos. Porque los gatos son los favoritos de los príncipes, de los señores de la mayoría de la recta provincia. El que fue a verte, mijo, es de los poderosos, de los que mandan. Mamita, habló mi padre, esas son supersticiones. Pregúntale a tu hermano si vio una superstición. El tío levantó los hombros. Pudo ser un puma negro, trató de explicar mi padre. He leído que los hay, igual que los leopardos y los jaguares. Las panteras negras no son una especie, son felinos grandes afectados por una enfermedad de la piel que los vuelve negros. No era un puma, aseguró mi tío. Yo he visto pumas, son robustos y gruesos. Este era largo y delicado, como un gato, pero mucho más grande. No me vas a salir con que ahora crees en brujos. No creo en brujos, pero que los hay, contestó la abuela Ana. Me miró y no intentó atacarme, acotó el tío. Claro, porque no era su propósito. ¿Recuerdas el sonido del hacha en el bosque?, prosiguió la bisabuela. Talaban y talaban, no se detenían. Ese fue alguno de los guardianes de los brujos, que te hizo sentir que estabas en sus tierras, que no eras dueño de ellas, sino un pasajero, por mucho que hubieses pagado por el terreno. Siempre lo hacen, mandan a sus monstruos a talar árboles toda la noche para mantenerte despierto, para decir que son sus reglas las que ahí gobiernan.
¿Qué monstruos, mamita Ana?, le pregunté yo. Los brujos tienen dos clases de esclavos monstruosos, los traucos y los imbunches. Los traucos son espíritus de la naturaleza, duendes de los bosques que ellos capturan y deforman hasta transformarlos en seres sin voluntad, pequeños y horribles que solo se tranquilizan con doncellas inocentes, a los cuales les engendran hijos. A estos duendes les son cortados los pies para que no escapen, así que caminan sobre muñones. Si antes amaban los bosques, después de ser hechizados los odian y se dedican a echarlos abajo con pequeñas hachas de piedra. Existen para molestar y para obedecer las órdenes de los brujos. ¿Usted ha visto uno? Si hubiera visto uno no estaría con ustedes, se burló. Pero igual que tu tío, los he oído talar los árboles por aquí en Kemchi. Yo era niña y la gente creía en esas cosas. Hoy se han olvidado, lo que hace que esos seres sean más poderosos que antes. ¿Y el otro? ¿El imbuche? ¡Imbunche!, me corrigió la mamita Juana. A veces los brujos hacen favores, consiguen dinero o riqueza para quien los necesita. A cambio de esos servicios exigen a un niño recién nacido. Si quien pacta con ellos no es padre o madre, tiene 1 año para concebir un hijo. De no hacerlo, debe robar uno y entregárselo a los brujos o morirá de manera espantosa y dolorosa. Ese niño es conducido al interior del bosque a la cueva de Kikabi, cerca de Kemchi, donde le es dado un bautizo negro. ¿Qué es un bautizo negro?, preguntó mi primo mayor con tono de miedo. «Ve lo que le digo», levantó la voz mi madre. «Los niños se asustan». «No somos niños», regañé yo. «Mamita», miré a la bisabuela. «El bautizo negro», continuó la mamita Ana, «es un baño en agua maldecida con crías de culebra. Así cortan el lazo del bebé con Dios. Luego le dan leche de cabra cortada con la misma agua de culebra para que duerma. Entonces los brujos aprovechan para operarlo y convertirlo en un imbunche. Un ser con la cabeza girada hacia la espalda, con todos los agujeros del cuerpo cerrados y cosidos, que caminan 3 patas. Usa las manos y la pierna izquierda, ya que la derecha le ha sido doblada y cosida en el vientre, que está en su espalda porque su tronco fue volteado entero. Volteado y quebrado entero. El imbunche acompaña a los traucos y los ayuda a derribar los árboles. Pero esa no es su misión principal, ya que fue creado para cuidar la entrada a la cueva de Kikabi, donde se reúne la mayoría. «Abuela, por favor», trató de pararla a mi padre. Imagino que al ver la cara de espanto con que mi hermana chica seguía las palabras de la anciana. «Tú eres chilote, sabes que estas cosas son reales», lo retó ella. «Ellos, los niños. Además, los niños ya están grandes. Escuchaste lo que le pasó a tu hermano. Es justo que sepan estas cosas, que se preparen, por si alguna vez están ante un brujo». Profundamente enraizados con la tradición mítica, la discografía de Cuervos del Sur es prácticamente un recorrido por lo largo y ancho del legendario mítico nacional, incluido Chiloé. Este es su último sencillo, Ascender. La púa se engancha, se enreda como alambrada, firme, su cruel tenaza, la carne arranca, rápido se lleva mi alma, romperá como los terremotos, nacerá de a poco cada vez más poderoso, sube desde la raíz, recorre la espina, la rama, salgo del vacío al fin, antes del cielo fui a la napa, se desquitó hasta partir, la carga forzando se arrastra, la fosa más ancha que abrí, dejé enterrado lo que amaba, romperá como los terremotos, nacerá de a poco cada vez más poderoso, soltar y ascender, empujando, dejarlo crecer.
Bueno. ¿Qué viste? Usted como alcalde debería ayudarme. Ayudarte es decirte las cosas como son. Christopher Murray, a pesar de su nombre, es un director de cine chileno. Realizador premiado, responsable del Cristo Ciego y Dios, dos piezas muy recomendables que personalmente me gustan mucho y les ordeno buscar y ver ya. Christopher O'Murray está de estreno. Por estos días llega a salas Brujería, su muy esperada propuesta cinematográfica basada en la historia de la recta provincia y la brujería chilote. Una película que sabe transitar entre el thriller de horror sobrenatural y lo policial, en la cual las brumas de la isla grande de Chiloé son tan protagonistas como sus personajes. Yo no veo tribunal ni república. Quiero estar aquí y quiero ayudar. ¿Cómo van a quitar la pena? No solo inquieta y asusta, sino que, y lo digo con mucha responsabilidad, creo que la película tiene los 15 minutos iniciales más vertiginosos, violentos y aterradores del cine chileno de la última década. Brujería toma como base la historia real del juicio que el Estado chileno llevó a cabo contra los brujos de la recta provincia chilota en 1880. Caso único en el mundo en que un gobierno emprende acciones legales contra una organización dedicada a la magia. Recta provincia Piñera. Murray coge esta crónica y la ficciona a través de un relato de iniciación de una joven mujer de la isla que pasa cada etapa de su camino del héroe o de la antiheroína a través de secuencias, escenas y progresiones dramáticas en las que el director y su equipo nos llevan a un viaje a medio camino entre una película de A24 y Raúl Ruiz. Estamos con Murray en la ruta secreta para hablar de brujería. Bienvenido a este camino del imposible. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Espero que te haya gustado esta introducción que hicimos a tu carrera y a la película. Me fascinó. Excelente, muchas gracias. Oye, Murray, ¿cómo llegaste a esta historia? ¿Te interesaba este tema de chico, de grande? ¿Cómo conociste la historia de la recta provincia y la brujería chilota? Bueno, llegué ahí porque historias de la isla han circulado por mi vida, porque tengo una abuela chilota y familiares allá, entonces de cierta manera desde niño se escuchaban historias de la isla, hasta que en uno de esos cruces llegué a este caso que tú mencionabas, que me pareció fascinante, la idea de una confrontación de un Estado moderno contra un Estado brujo o una organización de brujería. Y me di cuenta que había una película que ser contada y temáticas que estaban ahí que también eran interesantes para los momentos políticos más contemporáneos, y a partir de ahí me puse a investigar no solamente en términos de los documentos, sino también de ir a la isla y pasar, 3 años en que estuve yendo, viniendo, viviendo también ahí y tratando de entender el sentido profundo de qué significaba ese juicio y la historia que escondía. Recién dijiste que de alguna manera la película dialogaba también con el ahora. Y claro, hay una parte de la película que es bastante evidente, sobre todo la relación de las policías con los miembros de la recta provincia, que pertenecen además, son huilliches, ¿no? Sí. ¿Cómo entraste, cómo espejeaste el pasado con el presente y con el futuro? Bueno, efectivamente la recta provincia es una organización bien compleja, tal como todo en Chiloé, ¿no es cierto? A veces cuesta definir las cosas en Chiloé. Alguien alguna vez me dijo, si tú tratas de categorizar las cosas en Chiloé, es que no estás entendiendo Chiloé. Y claro, la recta provincia tiene un componente indígena huilliche muy importante, también cierto elemento sincrético. Entonces, claro, es muy propio de Chiloé, pero lógicamente una organización que leída desde el periodo o desde el conflicto como colonizador, como organización de resistencia también y de defensa territorial, creo que claramente resuena con otros procesos de colonización en otras partes del sur de Chile y en Latinoamérica, que tiene que ver con confrontación de cosmovisiones bajo la idea de los estados modernos.
Entonces creo que por ahí también va su contingencia y creo que surgió de manera bastante orgánica, es decir, no hubo que ir a buscar al presente elementos para incorporar, sino yo creo que simplemente haciendo la crónica y narrando la historia empiezan a aparecer esos ecos. Eso, ¿cómo escogiste la historia a contar? Porque tú no vas, no es una película sobre el juicio de Claro. o sea, está el juicio, pero no es una recreación histórica de los eventos de 1880. Sí, sabíamos que eso queríamos que fuera un contexto, pero pensamos junto a Pablo, también el co-guionista, muy tempranamente, a mí también estaba en mi mente, que fuera narrado desde un personaje que viviera un cruce de mundos, es decir, que transitara de un mundo a otro, y en Chiloé que también existió una muy extraña colonización alemana, un poco fracasada en relación a otras partes del sur de Chile. Nos pareció interesante como situar desde los ojos de Rosa Raín, una niña de 13 años, que de cierta manera vive en una de estas colonias alemanas de asentamientos, que fueron muy particulares en Chiloé, y que a partir del asesinato de su padre transita por la República de Chile, naciente en ese lugar, y lentamente va ingresando en este espacio de brujería, hasta iniciarse también en estos elementos que tienen que ver con su historia, que está de cierta manera despojada, como una historia de cambio de piel. Y el personaje de Rosa, que había surgido como un personaje secundario en un momento, porque la historia estaba contada desde el rey de los brujos, de repente me di cuenta y sentí que ahí había más bien un viaje de transformación más importante todavía. Y también porque estaba la tentación de, bueno, siempre escribir la historia de comillas de terror clásica desde el que llega a la isla y de cierta manera se ve envuelto en esto, pero sentía que narrando desde una historia de iniciación nos permite ingresar no desde la distancia, no desde como el exotismo y el terror de estas prácticas extrañas, sino como que al inicio fuese así, pero a medida que avanzamos con Rosa vamos ingresando y entendiendo y permeándonos de una manera un poco más íntima también con este mundo. Sobre el terror, pasa algo bien fuerte con la película, que el terror o el horror de tu propuesta no está tanto en los elementos sobrenaturales, sino en este personaje alemán, ¿no? Uh-huh. Ahí está, como que en la normalidad está el verdadero terror de la película. Sí, está, bueno, muy interesante eso. Yo también creo que hablamos como que es más bien el terror del Estado, ¿no es cierto? Es como el terror de... El terror Winca, porque además se cruza, claro. Él se cruza con la policía, que tiene que representa que son los invasores finalmente. Efectivamente, había un terror, y eso era interesante, porque como te decía, claro, siempre el terror está puesto en lo sobrenatural, en lo extraño, y acá quisimos hacer un juego contrario. En la película la idea fue tratar los elementos de sobrenaturales o de brujería como algo orgánico, algo cercano, y claramente que fueran los elementos violentos, esos otros espacios, como tú dices, que tienen que ver con lo del Estado o los colonos. Y sí, fue bien interesante. Y eso tiene que ver con desde dónde está contada. O sea, quiénes son los otros. Y en este caso, como está contado desde el punto de vista de ella, eso otro, en el fondo, se configura en esos invasores. Claro, porque ella, en el fondo, va configurando a los otros, pero también a los internos de la isla. Uh-huh. Ella es un narrador, es una narrador protagonista, pero también una narradora testigo. Sí. Va creciendo. Sí. ¿Cómo diste porque tengo entendido que la actriz es de allá, es chilota? Sí. Y ella es del sur, es de Yanquihue. Ya. Sí. Ella es de Yanquihue. Yo hice un casting en Chiloé, en toda la zona cercana a Puerto Montt. En el fondo, lugares que tuvieran conexión temática, ¿no es cierto? Ya que esto es de Chiloé, pero lógicamente hay ciertos elementos que permean. Y así, claro, encontramos a Valentina en el casting y rápidamente... Bueno, por su talento y magnetismo, y también porque había una historia propia de ella que le hacía sentido con Rosa. También estaba en una etapa como de descubrimiento, de encuentro respecto como sus propias raíces, y ahí yo creo que había algo que resonaba en el personaje de Rosa y finalmente terminó encarnando, digamos. ¿En qué parte de Chiloé filmaron? Filmamos, bueno, son distintas partes para poder recrear en el fondo el Chiloé de finales del siglo XIX. Estuvimos en Cascada de Tocoihue, que eso es cerca de Tenaún. Filmamos en Colo, que eso es cerca de Quicaví, donde se cuenta que estaba la cueva, sí. La cueva de los brujos, en ciertos sectores de Rilán. Y también filmamos hacia el mar abierto, digamos, de Cucao,
Es decir, es un viaje por muchos sectores de la isla, sobre todo como en su zona más céntrica, ¿no es cierto? Pero tanto en el mar interior como el mar Pacífico abierto, así que sí, recorrimos hartos rincones. La película, ya sea por la foto que tiene, la composición de los planos, esa cosa nublada y llena de bosque, como que recuerda, por un lado, lo que apuntaba en la intro, ¿no? Tiene una cosa como muy Raúl Ruiz, pero también tiene algo de ese horror contemporáneo que como La Bruja, como The Witch. ¿Cuáles fueron tus influencias visuales o de contenido para construir la película? Bueno, yo creo que me pareció muy interesante el cruce que comentaba, digamos, entre lo ruisiano, digamos, y esta como tendencia más contemporánea o acercamiento al horror, ¿no es cierto? Que tiene distintos nombres. Folk horror, que le llaman. Folk horror o elevated horror, no sé, como que tiene distintas nomenclaturas. Yo, para ser muy honesto, quizá también como en mi proceso creativo, nunca pienso mucho en los géneros, o sea, me cuesta pensar esas categorías, que tampoco los manejo tanto, entonces para mí fue bien interesante ver cómo la película se iba leyendo en distintos lados. Sí sé que hay películas, por ejemplo, como, no sé, Border, películas que en el fondo incluyen lo sobrenatural, en relación a conflictos políticos, ¿no es cierto? Conflictos políticos contemporáneos, ¿no es cierto? Border, una película hermosa, digamos, sobre también, ¿cierto?, como casi unos trolls, sí, ¿no es cierto?, como relacionados a temas de identidad, discriminación en Europa contemporánea. Entonces, siento yo que esos elementos me han fascinado mucho, sobre todo en el cine nórdico, que está muy presente, ¿no es cierto?, esos relatos como de fantasía mezclados con temas de contingencia. Y lo ruisiano yo creo que se da naturalmente porque emana del territorio. Hay algo... Yo creo que, bueno, Raúl Ruiz era de Puerto Montt, pero él se identificaba como también algo de Chilote, ¿no es cierto? Y tiene esa ambigüedad, media bruja también, ¿no es cierto? La brujería también es ambigüedad, entonces siento que tenía esos como espacios de confusión, bruma, ambigüedad, que a mí también siempre me han inspirado en su filmografía, y creo que la película, como te digo, se da demasiado naturalmente. En mi periodo de investigación en Chiloé, lo que más me da cuenta es que es un territorio ambiguo, como incierto, donde uno se sumerge efectivamente en un espacio confuso. Y eso también es parte de la brujería de Chiloé, siento yo, como ese encanto medio que te enleza. Allá en Chiloé se habla que un brujo también es capaz de enlezarte, es decir, que es capaz de perderte. Eso es como parte de la historia que se cuenta. Qué bonita siempre. Palabra. Entonces, sentirse enlezado es algo que a mí siempre me fascinó mucho, y la idea de la película también dar un viaje que enlezara o que sumergiera, digamos, en esa ambigüedad. Hablemos un poco de cómo fuiste armando la película, desde la idea hasta el trabajo de guión con Pablo Paredes. ¿Cómo fue el proceso creativo? Sí, bueno, partió con esta inquietud que te dije, inicial del juicio y vínculos familiares con la isla. Luego fui a Quicaví, recuerdo que busqué así en Google, así como un hostal en Quicaví, había solamente un hostal, que recién había abierto, de hecho yo fui el primer huésped de la hostal, y llegué a ese lugar y rápidamente Quicaví no es un lugar muy turístico, así que estaban todos muy inquietos respecto a de qué se trataba, y lentamente fui contándoles, digamos, acerca de que estaba investigando para un posible proyecto, todo esto solo, digamos, ¿no? Y la gente se me empezó a acercar de a poco, muy de a poco, como todo allá, es decir, como al principio incertidumbre, como medio sospecha, pero lentamente como, oye, te quiero contar esta historia que me pasó, mira, conozco a alguien que vivió una transformación en perros, un vecino que cobró venganza con esto, y así como empezaron lentamente a aparecer personas que me fueron como contando relatos. Y luego fui siguiendo esos relatos y me fui dando cuenta que más allá de relatos extraordinarios, muy increíbles y cautivantes, también había un componente político importante, sobre todo cuando se empieza a vincular como con luchas territoriales, y que eso todavía estaba de cierta manera vivo, y había una lectura política, sobre todo en otros sectores de la isla, de eso mismo, hacia más al sur de la isla. Así que fui siguiendo, recorriendo hilos, digamos, hablando con gente desde pastores evangélicos y su lucha contra la brujería chilota, hasta, digamos, comunidades y personas que decían ser parte de la recta provincia hoy en día. Entonces,
siento yo que me fui nutriendo de eso. Eso fue parte yo estaba estudiando en Inglaterra un máster en antropología y fue parte como de una investigación más etnográfica. Y una vez reunido todo eso, dije, bueno, acá hay una película y claro, yo empecé a escribir y después convoqué a Pablo a sumarse, viajamos juntos, a darle a conocer estos relatos, a presentarle a las personas. Y una vez que tuvimos todo eso, digamos, recopilado, fuimos escribiendo la historia de Rosa, que es una historia de ficción, pero que, claro, muchos de los detalles, las cosas que ella vive son historias recopiladas, digamos, y cosas que suceden del lugar, pero adaptado a la historia de ella. Y luego he escrito el guión, bueno, lógicamente, junto a la productora Fábula y los coproductores mexicanos y alemanes, fuimos también ahí sumando talentos que fueron fundamentales para la película en términos de dirección de fotografía, una gran directora de fotografía como María Seco, justamente para darle ese componente brumoso y ambiguo que yo quería para la película. Bueno, tu co-guionista Pablo Paredes me contó hace un tiempo que cuando ustedes fueron a Chiloé, efectivamente conocieron gente que decía ser de la recta provincia. Sí. Y los invitaron a un tour de force. Sí. Te invito a revelar esa historia secreta detrás de Brujería. Saludos a Pablo, que está hoy día en el Palacio de la Moneda, convertido en autoridad. Sí, bueno, Pablo, con el cual somos muy cercanos creativamente también y como amigos. Y tuvimos contacto con ciertos grupos en la isla que decían ser parte y nos convocaron en ese caso a buscar un cadáver. Era buscar un cadáver, o sea, ojalá, más bien una persona que se suponía había muerto o estaba desaparecida hace mucho tiempo y había desaparecido en una quebrada en un sector de Castro y la familia había convocado a este grupo de cierta manera a ayudarlos a hacer una búsqueda, ya que las policías no habían dado resultado. Y en la desesperación, en el fondo, se llevaron a cabo ciertos rituales que era muy difícil como de poder identificar desde dónde venían, donde habían rezos dedicados a un barco que flotaba en las aguas, que no era el Caleuche, era el barco de la recta tiene su propio barco, convocando los espíritus, y fue muy, muy impresionante lo que sucedió. Incluso llegó después la PDI, hubo como... Se generan esos elementos como en Chiloé, donde hay cruces entre como lo brujo, lo policial, como si fueran parte como de un solo thriller. Que es muy noir nórdico, pero sí, noir chilote. Sí, es muy noir chilote en ese sentido. Así que nada, estuvimos ahí metidos ayudando, lógicamente también recorriendo como unas quebradas muy, muy impresionantes. No sé si puedo explayarme un poco más por la familia, por respeto a la familia. Como quieras. Lo siento, no puedo explayarme más por respeto a la familia de lo que sucedió después, pero sí puedo decir que claro, tuvimos ahí un contacto bien cercano. Siempre está la ambigüedad, y eso es lo hermoso también, de que tal como los masones, los rosacruces, el que dice que es parte, uno siempre se pregunta, ¿es realmente parte? Porque el que verdaderamente es parte no dice que es parte. Entonces, siempre como con este tipo de organizaciones que después del juicio también fueron más clandestinas, siempre surge ese espacio de ambigüedad, pero para efectos de nuestra investigación fue muy interesante ver cómo operaba una fuerza, llamémoslo, sobrenatural, en colaboración con las policías, en un sector buscando a una persona perdida, cuyos carteles estaban en toda la isla. Entonces fue una experiencia muy fascinante de verlo operando. Y nada, y eso también fue inspirando el relato. Y ellos fueron abiertos con ustedes, o sea, nunca les dijeron, no, acá no pueden pasar de este momento o de este lugar. Siempre fueron como, acompañen eso, ¿no? O sea, no, yo creo que después de un proceso largo, un proceso largo, o sea, tomaron pruebas, les hicieron pruebas. O sea, más que nada generar vínculos de confianza. Yo creo que claro, como fueron harto tiempo, al inicio yo creo que todo es un poco más... Yo diría que es un tránsito entre que el inicio siempre es un poco más folclórico, porque claro, Chiloé a veces es muy, comillas, folclórico, y a mí no me interesaba mucho narrarlo como desde lo que usualmente se habla de lo folclórico de Chiloé y la magia, así como algo tan turístico. Casi turístico. Sí.
Sino que, claro, al principio, de hecho, cuando uno va para allá a hablar de eso, por lo general siempre hay una risa, ¿no es cierto? Como del chilote, que es muy característica del chilote y es hermosa, que es como una especie de risa que tú no sabes si te están, en el fondo, se están riendo de ti, y eso también es muy lindo, esa ambigüedad muy propia de Chiloé y muy ruisiana, con mucho humor también al inicio, que es como no tomárselo en serio, pero yo creo que uno va como las cebollas cruzando capas, entonces esa es la primera capa, pero la segunda capa es ya como contar una historia personal. Creo que la otra capa también es como cuidado, este elemento hay que tener ojo con esto. Después, claro, uno recibe mensajes por otras personas que te van contando, oye, se sabe que está haciendo un casting, tal persona, no sé qué, y de repente aparece un contacto y uno sigue eso y habla. Y yo creo que cuando se dieron cuenta de que igual, algunos digo, que estábamos haciendo un trabajo serio, documentado, les dieron ganas de abrirse y contar ciertas versiones. Pero claro, yo de hecho tengo mucho material registrado audiovisual de eso. No sé si algún día será parte de una obra o quedará como material de investigación, pero hay muchas de esas conversaciones y esas grabaciones que fueron parte de la investigación, que de hecho la escribí en un texto que va a salir en un libro prontamente, donde yo soy colaborador de muchas otras personas que escribieron. Y eso fue parte del trabajo también etnográfico. Fue muy fascinante sentirse como llevado. Y también el rol de la iglesia evangélica es impresionante, porque también, o sea, no es que encontraron, pero la narrativa de esa iglesia en contra de los vecinos que ellos tildan como brujos, también ha sido como una especie de revivir ciertas como... Claro, porque la iglesia evangélica tiene esa cosa de bien mal, ¿no? Como sí, y de la existencia del demonio y todo lo pagano como algo concreto. Mucho más que la católica. Mucho más que la católica. Entonces ven en estas creencias, en este folclore, una manifestación satánica que tienen que y tienen que eliminar. Absolutamente. Por mandato divino. Absolutamente. Entonces, como también hay procesos de exorcismo que se hacen en esta iglesia de manera más cotidiana que en la católica, también se empieza a visibilizar más. Y eso también empieza a generar ciertos problemas entre vecinos. Es muy fascinante cómo eso ha revivido también un poco esta discusión que parecía tan enterrada. Es interesante el tema de las iglesias evangélicas en Chiloé. Entonces tenéis material que perfectamente podríais sacar en un documental, que se llama... Sí, pues ahí, bueno, tengo que ver qué fuerza toma. Ahora tomar como la función de un texto escrito y quizás en un futuro podría transformarse en imágenes. ¿Sí? Oye, y para ir cerrando, me gustaría que invitaras a los oyentes de la Ruta Secreta a ver brujería. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que verla? Bueno, no, invitar a todas las personas que están escuchando y siguen la Ruta Secreta, justamente porque creo que la película es una ruta a un pasaje muy inédito, cautivante, enigmático de la historia de Chile, del cual se ha escrito, pero nunca se ha llevado realmente a imágenes como en una película. Y siento que, bueno, que la película, para todos aquellos que se fascinan con aquellos pasajes a veces ocultos de la historia de Chile, pero que son tan relevantes para conversaciones actuales, creo que la película es una invitación a eso, es una invitación a sumergirse a partir de los ojos de Rosa Raín en este viaje de iniciación, en este conflicto político mágico, y que vale la pena también, creo, verla en el cine, por la atmósfera y para que puedan sumergirse también en esa hermosa y misteriosa realidad y misterio chilote. Yo quiero rescatar una idea que ha salido bastante en esta conversación y tú la has subrayado varias veces. Que la historia, tanto de la película como de la recta provincia en general, es una historia de política y magia. Uh-huh. Porque no se pueden separar ambas lecturas. Sí, tiene un elemento folclore sobrenatural, por llamarlo de alguna manera, mítico. Sí. Pero por otro lado es un espejo político muy contemporáneo. Chiloé es quizás el último territorio de Chile que se independiza, entre comillas, y donde la autenticidad huilliche sigue siendo hasta el día de hoy el hecho de ser una isla, y donde hay una convivencia entre la cultura huinca y la cultura autóctona.
Y de alguna manera lo que ocurre con el juicio real de la recta provincia es un enfrentamiento entre el mundo, entre Occidente y lo natural de la isla. Y eso creo que es una lectura muy interesante de Brujería. Sí. ¿En qué estás ahora, Murray? ¿Cuáles tenéis proyectos próximos? ¿Estás delineando? Sí, estoy en espera de cerrar este proceso, poniendo toda la energía ahí. Yo creo que se relaciona a lo que decía ahí antes, a lo que decías antes en términos de que hay algo que a mí siempre me ha fascinado y es por donde delineo futuros proyectos, que es el encuentro efectivamente entre lo mítico y lo político. Y hay muchas historias, digamos, que tienen que ver con eso en la historia de Chile, ¿no es cierto? O sea, en otras partes también, a mí temáticas como, por ejemplo, los chamanes que trabajaban con Hugo Chávez, ¿no es cierto?, que adivino, es decir, como todo este vínculo como del poder con ciertas como intentos de controlar el cosmos a partir de otro tipo de energía, como que siento que es muy fascinante eso. Bueno, tú también has escrito eso respecto a los mismos nazis, etcétera. Y siento que en Chile hay mucho cruce de ese tipo, ¿no es cierto? Hablábamos de personajes que a mí siempre me han fascinado. Entiendo que a ti también has escrito de ellos, como expediciones a la Antártida a encontrar el centro de la Tierra, o expediciones que se hicieron en Isla de Pascua a principios del siglo XX a tratar de encontrar como el origen del misterio de los Moai, que después delinearon también en conflictos como políticos, siempre con esta lógica de los exploradores, colonizadores en estos territorios. También la presencia nazi en el país desde una perspectiva más esotérica, que también es parte de algo muy único de este país y que también ayuda a entender ciertos como surgimientos de nuevos fascismos en el país. Yo creo que ahí hay un germen que está y que siempre ha sido como interesante y que hoy en día se vuelve muy concreto frente como al contexto político actual. Entonces, claro, yo por lo general en este momento estoy como investigando muchos de esos temas y ver, tal como acá, una vez hechas esas investigaciones, cuál es la mejor película posible para poder compartir con el público. Bueno, don Christopher Murray, muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias, y por la película que hiciste, que es muy muy buena. Y nos veremos en otros senderos de la ruta secreta. Sí, muchas gracias a ti, a todos los que escuchan, que la vayan a ver y que sigan disfrutando de este gran podcast. Muchas gracias. Despedimos a Christopher Murray invitando a todos los viajeros de lo imposible a correr al cine a ver Brujería, tal como él dijo. No se van a arrepentir y se van a asustar. A propósito de brujas y brujos, esto es Jethro Tull. La canción es The Witch Promise, la promesa de la bruja. Lend me your ear while I call you a fool. You were kissed by a witch one night in the wood, and later insisted your feelings were true. The witch's promise was coming, believing he listened while laughing you flew. Spotting red, yellow, brown, all over the same. And the love you have found lay outside in the rain, washed clean by the water, but nursing his pain. His promise was coming, and you're looking elsewhere for your own selfish gain.
just promises turning. So don't you wake up for him trying to be late. Déjala que termine, habló mi tío. Está bien, aceptó mi padre mientras mordisqueaba una sopaipilla. Los brujos de Chiloé están agrupados en una sociedad que se llama la Recta Provincia. A esta pertenecen los hechiceros de las 12 zonas de la Isla Grande. Ellos se reportan a un gobierno central compuesto de 12 príncipes y princesas que viven en la cueva de Kikaví, cerca de Kemchi, ahí al lado de tu casa. Miró a mi tío. Ese grupo central se hace llamar la mayoría y son los que mandan a los brujos, los que les enseñan, los que los crean. ¿Se crean los brujos? Por supuesto, todos podemos convertirnos en brujos. Lo primero que hay que hacer es acudir a la cueva y pedir una audiencia con la mayoría. Se dice que tras hacerte 12 preguntas, deciden si eres indicado o no. Y si no lo eres, te matan ahí mismo. ¿Por qué crees que desaparece tanta gente en la isla? No le contesté. Pero si te encuentran indicado para convertirte en brujo, continuó la bisabuela, te obligan a renunciar al bautismo. Eso se hace de la misma manera como crean al imbunche, dándote un contrabautizo con agua maldita con crías de serpiente. Luego debes pasar 3 noches solo en el bosque junto a un gallo negro, que debes sacrificar junto con la tercera medianoche. Solo entonces la mayoría te iniciará en el entrenamiento de las ciencias oscuras, que convierte a una persona en un brujo o bruja. ¿Qué poderes tiene un brujo?, pregunté. Muchos. Los más poderosos pueden cambiar de piel para tomar la forma de animales. Otros son capaces de manipular el clima, provocar mareas y convertir terrenos fértiles en muertos. No son pocos los que logran separar su cabeza del cuerpo y transformarla en una bola de fuego para hacerla volar sobre la isla. Hacen favores de todo tipo a cambio de niños. Algunos fabrican oro y lo guardan en la cueva o en el fondo del mar, al cual llegan cabalgando en un enorme caballo de mar, tan grande que los 12 miembros de la mayoría pueden montar al mismo tiempo. Un caballo gigante. De nombre, porque los pocos que lo han divisado y han sobrevivido para contarlo lo describen como un enorme lagarto con una cabeza larga parecida a la de un caballo que asoma entre un largo cuello. Tiene el lomo lleno de algas que parecen crines, de ahí su nombre. Oiga, bisabuelita, ¿y la mayoría siempre ha existido? No. Antes, en los tiempos antiguos, la Recta Provincia no tenía un gobierno central y los brujos de cada una de las 12 regiones se gobernaban solas. Pero hace un par de siglos arribó a Chiloé un español llamado José de Moraleda, un hechicero de Europa que desafió a los brujos locales y los derrotó al convertirse en un gran lobo. Como los integrantes de la Recta Provincia no sabían del arte de cambiar de piel, ese truco los espantó. Pero Moraleda no buscaba humillar a los brujos chilotes, sino enseñarles su poder y guiarlos a una nueva era. Entonces entrenó a los príncipes brujos en las ciencias oscuras de Europa, que al mezclarse con la magia de los chilotes creó la más poderosa de las magias. Luego, Moraleda asumió el liderazgo de la Recta Provincia, organizando un gobierno central de brujos en la cueva de Kikaví. Así nació la mayoría. Entonces Moraleda fue quien llamó mayoría a este concilio. Así nomás fue. ¿Y quiénes lo integraban? Moraleda estableció un gobierno de 12 príncipes, cada uno representante de un sector de Chiloé. En realidad 11, ya que el número 12 era él. Esta estructura se ha mantenido hasta el día de hoy. Cuando muere uno de los príncipes, es reemplazado por un brujo de su misma zona. Este es recogido por los 11 restantes. Lo primero que hacen es nombrarlo príncipe de su sector. Luego se le da un puesto al interior de la mayoría. ¿Y qué pasó con Moraleda?, preguntó mi padre, ahora interesado en el relato. Murió acá en la isla, aunque nadie sabe dónde fue enterrado su cuerpo. Y hay una manera de protegerse de los brujos. Rezar un Ave María todas las noches y colgar una cruz de canelo en la puerta de la casa y encima de cada ventana. Eso los espanta. Pero si ya hablaste con uno, no te lo sacarás más de encima. La bisabuela Ana miró al tío Ramón y luego dijo: y tú te salvaste por poco, pero te salvaste. El gran gato negro solo fue a conocerte y advertirte que estabas en sus tierras. Si te hubiese conversado, las cosas serían distintas. ¿Y ahora qué hago?, preguntó perturbado el tío. Ya te lo advertí.
pero eres porfiado. Kemchi no es tierra buena para tener un campo. La cueva de Kikaví está muy cerca. Es un lugar malo, muy malo. No pertenece a Dios ni a los bautizados. Es tierra de los brujos de Chiloé, de la mayoría y la recta provincia. Ahora, hazte cargo. El tío Ramón miró a su familia. Mis primos casi lloraban de miedo. Esa noche optó por guardar silencio, pero la mañana siguiente nos comunicó que había decidido vender el campo y quedarse en Ancud. Era mejor estar en tierra de Dios. Esa mañana seguía lloviendo como solo llueve en mayo en Chiloé. Cortinas de agua caían desde las nubes, como si los ángeles tuvieran pena y lloraran todos al mismo tiempo. Soy el emisor Francisco Ortega y este es el segundo capítulo de la nueva temporada de La Ruta Secreta. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo año. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Emisor Podcasting.